Me llamo Andrés, tengo 35 años y soy ingeniero civil. Aquella noche, manejaba por la carretera transpeninsular porque había supervisado una obra en Ensenada y debía llegar a La Paz cuanto antes. La carretera era interminable y solitaria, rodeada de un desierto imponente y un cielo negro sin luna. El motor del coche rugía mientras trataba de ignorar el cansancio que me pesaba en los párpados. El aire acondicionado del coche apenas lograba mitigar el calor sofocante del desierto. De vez en cuando, revisaba el tanque de gasolina y el mapa en mi celular para asegurarme de que aún tenía suficiente combustible y no estaba desviándome del camino. Las estaciones de servicio eran escasas en este tramo y detenerse significaba exponerse a la incertidumbre del entorno. No quería detenerme. Había escuchado demasiadas historias de esta carretera. Trailero que se duerme en el volante y nunca despierta, viajeros que recogen a un autoestopista que desaparece sin dejar rastro, sombras cruzando el camino en la madrugada. Leyendas, me decía, tonterías para espantar a los nuevos. Pero entonces lo vi. A lo lejos, parado junto al camino, había un hombre. Vestía pantalón oscuro y una camisa blanca empolvada. Su figura se recortaba apenas con la tenue luz de la luna. Su cabello era largo, enmarañado, y su piel tenía un tono ceniciento. Su boca estaba entreabierta y parecía murmurar algo que no alcanzaba a escuchar. Su postura era rígida, como si llevara mucho tiempo allí, esperando a alguien. Hice lo que cualquier persona haría, seguí de largo, pero cuando pasé a su lado, vi su rostro. No tenía ojos. En sus cuencas vacías solo había sombras profundas, como si la oscuridad misma se hubiera adueñado de su interior. Su piel estaba marchita, como si hubiera estado expuesta al sol por décadas, y sus labios apenas se movían, formando palabras incomprensibles. Mi cuerpo se congeló. No frené, no miré atrás. Solo apreté el volante y aceleré. Es el cansancio, estás viendo cosas, me repetí. Pero el espejo retrovisor me traicionó. La figura del hombre seguía ahí, de pie en la carretera. Pero cuando pestañeé, ya no estaba. Respiré hondo, tratando de calmarme. Pero un escalofrío subió por mi espalda cuando escuché algo que no debía estar ahí. Una respiración dentro del coche. El miedo me paralizó. Lentamente, moví los ojos al espejo retrovisor interior, y ahí estaba, sentado en el asiento trasero. Con su camisa empolvada, su piel grisácea, su cabello revuelto cayéndole sobre el rostro sin ojos. Su boca se abría y cerraba, como si tratara de decir algo, pero ningún sonido salía de ella. El grito se me atoró en la garganta. Giré el volante con fuerza, casi saliéndome del camino. El coche derrapó y me costó trabajo controlarlo. En el pánico parpadeé un segundo y cuando volví a mirar, el asiento trasero estaba vacío. Mi corazón martillaba en mi pecho. La carretera seguía solitaria. No podía detenerme, no aquí, así que seguí adelante con las manos temblando en el volante. Unos minutos después, divisé una pequeña fonda de carretera con las luces encendidas. Me orillé de golpe y bajé temblando. Un hombre mayor, con el uniforme desgastado de la fonda, salió a verme. ¿Estás bien, joven?, me preguntó con una ceja alzada. Yo vi a alguien en la carretera. Un hombre, sin ojos. Mi voz apenas era un hilo. El viejo se quedó en silencio, luego suspiró y miró la carretera con expresión sombría. No eres el primero que lo ve, dijo al fin. Y tampoco serás el último. Algunos dicen que fue un viajero que murió en esta carretera hace muchos años. Dicen que sigue buscando a alguien que lo lleve a casa. Me estremecí al escuchar esas palabras. No podía dejar de pensar en la forma en que apareció en mi auto, en su piel seca y sus cuencas vacías. Algo en mi interior me decía que no era solo una historia de carretera, sino algo más real de lo que quería aceptar. Pedí un café y me senté en una mesa junto a la ventana, tratando de calmarme. Afuera, la carretera continuaba su curso infinito,
una línea oscura entre la arena y la nada. No estaba seguro de poder seguir adelante sin pensar en que, en cualquier momento, podría volver a aparecer. Desde esa noche, cada vez que miro por el retrovisor en una carretera solitaria, temo ver esos ojos vacíos observándome de nuevo. Me llamo Luis Méndez. Tengo 42 años. Esa noche, me encontraba en la carretera federal 16, atravesando la Sierra Tarahumara, regresando a Chihuahua después de visitar a mis familiares en un pequeño pueblo. Había escuchado historias sobre este tramo, pero nunca creí que viviría una de ellas en carne propia. La carretera se extendía como una serpiente de asfalto en la inmensidad de la sierra. La noche había caído y la neblina cubría el camino como un sudario fantasmal. Llevaba horas manejando sin descanso y solo deseaba salir de aquel tramo solitario antes de que la tormenta que amenazaba el cielo me atrapara. Las curvas eran cerradas y traicioneras. Los faros de mi automóvil apenas iluminaban unos metros adelante. A cada kilómetro que avanzaba, la sensación de que alguien me observaba se hacía más fuerte. Miraba por el retrovisor y solo veía el reflejo de las luces traseras desapareciendo en la oscuridad. Decidí encender la radio para romper el silencio inquietante, pero solo escuché estática. Cambié de estación varias veces sin éxito. Fue entonces cuando, entre el ruido distorsionado, distinguí un murmullo. Apagué la radio de inmediato, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Al doblar una curva particularmente cerrada, mis luces iluminaron fugazmente una figura en el borde del camino. No alcancé a verla bien, pero era grande, encorvada y parecía tener extremidades demasiado largas. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero seguí manejando. Solo un tronco o un animal, pensé, tratando de calmarme. Minutos después, algo golpeó la parte trasera del auto. Sentí la vibración recorrer todo el vehículo. Revisé por los espejos, pero no había nada. El viento se había intensificado y la neblina parecía más espesa. De pronto, un chillido agudo, como el de un animal agonizante, resonó en la montaña. Tragué saliva y apreté el volante. No era un sonido normal, era como si algo estuviera llamándome. La radio del automóvil, que juraba haber apagado, volvió a encenderse sola. Esta vez, la voz era más clara. Luis. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Pisé el acelerador. La criatura apareció de nuevo, pero esta vez en el centro del camino. Su piel era oscura y parecía fusionarse con la noche, pero sus ojos brillaban con un amarillo intenso. Era alta, demasiado alta, con extremidades delgadas y garras largas. Su boca no se distinguía, pero la sensación de que sonreía se hizo evidente en mi mente. Giré el volante con fuerza para evitar el impacto y el auto se sacudió violentamente. El vehículo se inclinó peligrosamente y por un momento pensé que volcaría, pero se estabilizó. Cuando miré por el espejo, la criatura ya no estaba. Pero entonces sentí un peso sobre el techo. Algo se había subido a mi auto. Pisé el acelerador hasta el fondo. El rugido del motor retumbó en la carretera mientras intentaba dejar atrás a lo que fuera que me acechaba, pero los golpes sobre la cabina no paraban. Algo caminaba sobre el techo. Sus pisadas eran pesadas, como si tuviera garras que se clavaban en el metal. El siguiente tramo de la carretera era un puente angosto, con un precipicio a ambos lados. Sabía que no podía hacer maniobras bruscas ahí. Respiré hondo y recé por llegar al otro lado. Pero justo en el punto medio, sentí como el auto se sacudía violentamente. La criatura estaba tratando de abrir la cabina. Desesperado, encendí las luces de alta y toqué el claxon con todas mis fuerzas. El sonido retumbó en la montaña. Por un segundo, todo quedó en silencio, y entonces vi una sombra descender a toda velocidad por el parabrisas. Dos enormes ojos amarillos se clavaron en los míos. No tenía boca, pero de algún modo sentí que sonreía. El puente terminó y con él, la presencia desapareció.
Los golpes cesaron y el auto se estabilizó. Cuando miré por los espejos, la carretera estaba vacía, como si nada hubiera pasado. No me detuve hasta llegar a una gasolinera en un pequeño poblado. Bajé del auto temblando. Al inspeccionar la cabina, encontré marcas de garras en el techo, como si algo hubiera intentado arrancarlo. El encargado de la gasolinera me miró pálido cuando le conté lo sucedido. «No eres el primero que ve algo así», me dijo. «Dicen que hay algo en la sierra que no deja salir a los que entran de noche. No te vio como presa, tuviste suerte». Me quedé unos minutos en silencio, tratando de procesar todo. Miré de nuevo las marcas en el techo y con un escalofrío noté que algunas parecían recientes, como si aquello hubiera intentado rasgar la cabina mientras yo huía. Me serví un café y traté de calmarme. La gente de la gasolinera evitaba mirarme directamente, como si supieran más de lo que querían decirme. Decidí continuar el viaje al amanecer. Cuando volví al auto, vi algo que me heló la sangre. Sobre el parabrisas había una huella alargada, como de una mano con dedos huesudos, marcando un rastro de suciedad. Lo peor fue que no estaba cuando llegué. Algo o alguien la había dejado mientras descansaba. Sin perder más tiempo, subí al auto y me alejé de ahí. Nunca volví a tomar la carretera federal 16 después de la medianoche, pero en más de una ocasión, al pasar por caminos solitarios, he sentido la misma presencia observándome desde la oscuridad. Me llamo Daniel, tengo 35 años y soy ingeniero civil. Mi trabajo me lleva a recorrer caminos olvidados, revisando proyectos de infraestructura en los rincones más remotos del país. Esa noche, me encontraba en la carretera a Batopilas, supervisando un puente en construcción. Sabía que no era buena idea manejar solo por esa ruta, pero tenía que llegar antes del amanecer. La terracería traqueteaba el carro y el camino angosto me obligaba a conducir con cuidado. A un lado, el vacío de la barranca parecía devorar la luz de los faros, y al otro, las paredes de piedra se alzaban como murallas de un mundo olvidado. No llevaba ni media hora manejando cuando sentí algo raro en el aire. No era solo la soledad del camino ni el frío seco de la sierra. Era algo más, como si el ambiente estuviera cargado de una energía pesada, difícil de ignorar. Traté de concentrarme en el camino, pero no podía evitar mirar de reojo al retrovisor, esperando ver algo que no debía estar ahí. Las primeras señales de que algo andaba mal aparecieron cuando el radio comenzó a hacer estática. Intenté sintonizar otra estación, pero solo se escuchaban murmullos, como si alguien hablara en voz baja. Pensé que era una mala señal de la zona, hasta que, entre la interferencia, distinguí claramente una voz susurrando mi nombre. Pegué un frenazo instintivo y me quedé con el corazón latiendo a 1000. Apagué el radio de golpe y respiré hondo. No podía quedarme ahí. Seguí manejando, pero con una sensación de que algo iba conmigo. De reojo, vi una sombra moverse entre los árboles junto al camino. No podía haber nadie a esas horas en la sierra, o al menos nadie humano. De pronto, el motor empezó a fallar. Las luces del tablero parpadeaban y sentí que el carro perdía potencia. Maldije entre dientes y me orillé como pude. Apagué el motor e intenté encenderlo de nuevo, pero no reaccionó. El silencio se hizo espeso. Solo se escuchaban los sonidos del monte y mi propia respiración. Tomé la linterna del asiento y bajé para revisar el motor. La noche era densa, y la luz de la linterna apenas iluminaba unos metros. Levanté el cofre y revisé los cables, aunque no entendía mucho de mecánica. Fue entonces cuando lo escuché. Un gruñido bajo, áspero, que venía de entre los árboles. Me quedé inmóvil. La linterna temblaba en mi mano. El gruñido se repitió, esta vez más cerca. Sentí que algo me observaba desde la oscuridad. Quise correr de regreso al carro, pero mis piernas no respondían. Entonces lo vi. 2 ojos rojos brillaban entre la maleza. No era un animal, eso lo supe al instante. Su altura era imposible, su silueta era errática,
como si se retorciera en sí misma. Su piel era negra como la ceniza, cuarteada y con una textura rugosa como la de un tronco quemado. Sus extremidades eran largas y delgadas, con garras afiladas que reflejaban la poca luz de la linterna. No tenía boca, pero de alguna manera supe que sonreía. El aire se volvió denso. Sentí un nudo en el estómago y el sudor frío me recorrió la espalda. Aquella figura avanzó con pasos lentos y pesados, como si estuviera probando mi reacción. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas seguían paralizadas. Fue entonces cuando el olor a azufre invadió el ambiente, un hedor que me provocó náuseas y me hizo entender que lo que tenía frente a mí no era de este mundo. Me di la vuelta y corrí al carro. Cerré la puerta y giré la llave con desesperación. El motor tosió, pero no encendió. Los ojos seguían ahí, acercándose con movimientos torpes, como si su cuerpo estuviera hecho de sombras y ceniza. Golpeé el volante con fuerza y grité, como si eso fuera a cambiar algo. Fue entonces cuando la radio se encendió sola. «No debiste venir solo», dijo una voz distorsionada. El aire se volvió helado. Las ventanas se empañaron al instante y algo desde afuera deslizó sus garras por el vidrio dejando marcas profundas. No tenía escapatoria. Cerré los ojos y recé lo poco que me acordaba. El motor rugió de repente y no dudé en acelerar. Sentí que algo golpeaba la cajuela con fuerza, como si intentara aferrarse a mí. No miré atrás. No quería ver qué era. Solo manejé, sin importar los baches ni las curvas peligrosas. Solo quería salir de ahí. Cuando al fin llegué al pueblo, frené de golpe en la entrada. Bajé temblando, revisando la cajuela. No había nada, pero las marcas de garras seguían ahí, profundas y reales. Los ancianos del pueblo me miraron en silencio cuando les conté lo que había pasado. Solo uno se atrevió a hablar. Dicen que, en la carretera, a veces se aparecen los que ya no tienen forma humana, buscan algo o a alguien. Si te encuentran, no te dejan ir tan fácil. Esa noche, mientras intentaba dormir en la posada del pueblo, escuché el crujir de la madera en el pasillo. El hedor a azufre regresó, colándose por debajo de la puerta. Contuve la respiración y me tapé con la sábana, rezando porque aquello no pudiera entrar. Nunca volví a manejar por esa carretera de noche, y juro que, en las madrugadas, todavía escucho mi nombre en la estática del radio, acompañado de un leve gruñido que me hiela la sangre. Me llamo Marco, tengo 27 años y desde que tengo memoria me ha fascinado la aventura. Por eso, cuando mis amigos me invitaron a recorrer la barranca de Urique en una camioneta, acepté sin pensarlo 2 veces. No sabíamos lo que nos esperaba en ese viaje. La noche cayó sobre la carretera a Urique como una pesada manta oscura. Éramos 6 amigos, emocionados por la aventura de recorrer aquel camino de terracería con curvas cerradas y acantilados que parecían no tener fondo. Mantenía ambas manos firmes en el volante, con la mirada fija en la tenue luz de los faros. El silencio en la camioneta se interrumpía solo por la música a bajo volumen y el murmullo del viento contra las ventanas. Dicen que por aquí se aparece gente que nunca llegó a su destino, comentó Sofía desde el asiento trasero, tratando de asustar a los demás. Puras historias de pueblo, respondió Luis, su novio, con una risa nerviosa. Justo en ese momento, la radio empezó a hacer interferencia. Un zumbido bajo inundó el interior del vehículo. Intenté cambiar la estación, pero lo único que se escuchaba era un susurro, un murmullo apenas comprensible. «No sigan». «¡Qué chingados!», exclamé, apagando la radio de golpe. «¿Escucharon eso?», preguntó Ana mirando a los demás con el rostro pálido. Antes de que alguien pudiera responder, la camioneta dio un violento brinco. Frené de golpe, sintiendo el volante temblar en mis manos. Bajamos para revisar y encontramos una piedra enorme bloqueando el camino. «¿Cómo llegó esto aquí? No vimos nada en la carretera», murmuró Daniel, alumbrando con su celular. En ese instante,
Un grito agudo resonó en la barranca, un sonido inhumano, un lamento desgarrador que hizo eco entre los árboles. Todos nos quedamos petrificados. De entre la bruma que comenzaba a levantarse, apareció una figura en medio del camino. Era una mujer alta y esquelética, con un vestido blanco completamente empapado y sucio. Su cabello enredado cubría su rostro, pero podía ver que sus manos estaban llenas de tierra y uñas largas, rotas. Su piel era de un tono grisáceo, como si la vida la hubiera abandonado hace mucho tiempo. Su boca parecía desencajada, como si hubiera gritado durante siglos sin encontrar descanso. Sus pies descalzos dejaban huellas en la tierra húmeda, y con cada paso que daba, el viento parecía gemir en su presencia. «No puede ser», susurró Mariana, dando un paso atrás. La mujer levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos. Abrió la boca, y de ella salió un alarido aterrador, uno que no solo se escuchaba, sino que se sentía en el pecho, como un eco de desesperación milenaria. La camioneta empezó a sacudirse violentamente, como si algo invisible la golpeara con furia. Corrí al volante y encendí el motor mientras los demás se lanzaban al interior del vehículo. Las llantas patinaron en la grava antes de que la camioneta pudiera moverse. La mujer seguía allí, de pie, inmóvil, observándonos con esa mirada de otro mundo. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas y esquivé la roca de un volantazo, alejándonos de aquella aparición. «¡No mires atrás!», gritó Ana, con los ojos llenos de lágrimas. Luis, sin poder resistir la tentación, giró la cabeza, y lo último que vio fue la figura de la mujer corriendo a una velocidad imposible, a la par del vehículo, con la boca abierta en un grito silencioso. Sus ojos se clavaron en los de Luis por un instante, y él sintió como su mente se nublaba, como si algo tirara de su conciencia hacia el abismo. En un parpadeo, la camioneta cayó en una curva mal tomada, deslizándose fuera del camino. El silencio de la sierra regresó con rapidez. Solo el motor humeante y el crujido del metal roto llenaban la oscuridad. A lo lejos aún resonaban los lamentos de la mujer. Pero sobrevivimos. Desperté con un dolor punzante en la cabeza y un sabor metálico en la boca. Mi cuerpo estaba magullado y la camioneta hecha un desastre, pero estaba vivo. Escuché a mis amigos gemir de dolor a mi alrededor. Poco a poco, nos fuimos incorporando entre los restos del vehículo, revisándonos entre nosotros. Todos seguíamos respirando, aunque heridos y en estado de shock. Las luces de un tráiler rompieron la penumbra. Un camionero se detuvo a unos metros y bajó corriendo al vernos. «Dios santo, pensé que estaban muertos», exclamó mientras nos ayudaba a salir de los escombros. Nos ofreció llevarnos hasta el pueblo más cercano para buscar ayuda. Aún temblando, subimos a la parte trasera de su tráiler, sintiéndonos afortunados de haber sobrevivido a la caída. Mientras nos alejábamos, volví la vista hacia la carretera y por un instante creí ver la silueta de la mujer parada entre la bruma, observándonos con esos ojos oscuros y vacíos. Nos salvamos, pero algo dentro de mí sabe que esa carretera nunca nos dejará ir del todo.